como les venía diciendo, que voy acompañada del apóstol Honoré Ilunga, que se encuentra aquí conmigo. Buenas tardes, pastor. Bienvenido y que Dios le bendiga más. Gracias. Según tengo entendido, en la primera edición se habló de cómo uno puede saber que tiene la necesidad de ser liberado, pero que usted lo dejó como a medias para luego profundizarlo un poco más en esa segunda edición, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Y qué tiene preparado hoy para nosotros, para ese público? Y bueno, más bien también para mí, porque a mí también me interesa saber el tema de hoy. Hoy vamos a empezar con un tema muy importante, que voy a hablar sobre el fenómeno matrimonio espiritual. Fenómeno matrimonio espiritual. Eso. Suena muy interesante, suena muy intriga. ¿En qué consiste, de qué se trata ese fenómeno matrimonio espiritual, apóstol Honoré? Como el nombre lo dice, el matrimonio, sabemos qué es el matrimonio. Pero aquí vamos a hablar más sobre el matrimonio espiritual, que no es diferente de lo que vivimos de matrimonio físico. Pero a ver si lo puedo entender con un vocabulario, pastor. Me está hablando, nosotros los matrimonios de los que entendemos de los matrimonios físicos de un hombre, una mujer, lo que vemos. Pero ese matrimonio espiritual, sigo sin entenderlo muy bien. Efectivamente, cuando habla de matrimonio, se trata de un hombre, de una mujer, o como lo sabéis ahora, se habla también del matrimonio entre hombre y hombre. Lo que vemos físicamente pasa también espiritualmente. Y tendremos el tiempo de explicarlo. Cuando habla de matrimonio, ¿qué es lo que pasa en el matrimonio? Pues lo que yo entiendo de matrimonio, pues como acaba de decir usted, un hombre, una mujer, pues en lo que es el matrimonio, se casan, forman una familia, no sé, eso es lo que yo entiendo sobre el matrimonio. Y si pregunto a físico. mucha gente, te puede decir que muchas veces sueña que se está casando. Hasta uno vino a verme, pastor, hace años y años, siempre Dios me revela que me ha dado un esposo, me estoy casando, pero nunca se cumple. Yo le dije, no se trata de matrimonio físico. Lo que estás viendo es un matrimonio espiritual. Porque veía siempre, están ahí en el altar, le están poniendo El anillo. No solamente le está poniendo el anillo, como en un matrimonio, el hombre y la mujer se juntan en la cama, mucha gente sueña. Apóstol, quiere decir que los sueños, por ejemplo, yo creo que yo he tenido este tipo de sueños, que estoy soñando pues que me caso, que no sé, estoy con mi esposo. Significa que esos matrimonios que vemos no es que fueran a ser realidad, sino que forman parte del matrimonio espiritual. ¿Me quiere decir? No en todos los casos. En general, cuando lo ve mucho, que se repite, quiero decir que los sueños nos abren la puerta para que entendamos lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces, cuando tú lo ves, que se repite mucho, esto puede significar que hay una actividad que está pasando en el mundo espiritual. No menosprecia, no digas es sueño, son realidades. Mucha gente lo puede testificar en sus sueños. Pero si yo estoy casada físicamente, yo también puedo tener esos sueños. ¿No sería que al tener esos sueños es como que de mi matrimonio se tratase o no tiene nada que ver, es independiente? Es independiente. Aunque estás casado físicamente, puede tener actividades espirituales con demonios o con personas. Cuando hablaremos, pienso que entraremos en la profundidad, porque hay muchas cosas a hablar solamente sobre este tema. Entonces, si es un matrimonio, eso significa que en esos matrimonios también hay hijos, nacen hijos o... Perdón. Sí. Lo puede mucha gente. Hasta muchas mujeres dicen, pastor, siempre tengo embarazo Embarazo. en el sueño.
pero físicamente muchas nunca han tenido hijos, pero siempre tienen embarazo. Ellos no se dan cuenta que son embarazo espiritual y hasta que tienen hijos espiritual. Lo explicaremos todas estas cosas. Por eso decía que lo que vemos físicamente es lo mismo casi lo que pasa espiritualmente. Por eso estamos aquí, para profundizarlo. Y hoy empezaremos con una introducción sobre esto. En las siguientes ediciones eso, hablaremos más sobre este tema y vamos a profundizar. Apóstol, yo en este momento estoy bastante entregada, estoy bastante, es que conmocionada, porque no puedo entender que aparte del matrimonio físico que yo conozco de un hombre y una mujer, que también exista aparte de ese matrimonio, que exista un matrimonio espiritual y que es casi lo mismo, porque cuando me habla de hijos es porque es como un matrimonio más. Lo único que ha hablado de espíritus, ha hablado de demonios, me parece. No solamente demonios, hablaremos también con los espíritus humanos. Entonces, empezando esto, pienso entraremos en la profundidad poco a poco y explicaremos al pueblo de Dios esta situación que es muy, muy peligrosa y destruye mucha gente. Y necesitamos recibir este conocimiento para saber cómo luchar en este fenómeno que estamos hablando de matrimonio espiritual. Usted que es un siervo de Dios, es mi pregunta, porque es que ya escuchándole estoy un poco así, que quiero saber más, y yo creo que también a los que nos van a ver, nos están viendo en ese momento, también querrán hacer esa pregunta. ¿Eso también afectaría a los cristianos, a un siervo de Dios como usted? A todo el mundo, puede afectar a todo el mundo. Y lo hablaremos en profundidad. Entonces ha hablado de que en esos matrimonios operan demonios, operan espíritus, son espíritus que con los ojos físicos no podemos ver. Sí, lo podemos ver también con los ojos físicos. Hablaremos de eso. Solamente lo que tienes que entender que cuando estamos hablando de matrimonio espiritual, en realidad es un sistema que el enemigo ha puesto para luchar contra el plan de Dios. Como lo sabéis, en la creación, Dios creó el hombre y la mujer. Y en Génesis 2, 18, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Y esa institución de matrimonio es muy, muy importante para Dios. El matrimonio, la institución física. Matrimonio física de lo que Dios instituyó. Sí, amén, es muy, muy importante. De esta unión sale el fruto que llamamos hijos. Hijos físicos. Físicos. Aquí ahora estoy hablando de lo que Dios estableció. Amén. Y como lo puede entender, cuando el matrimonio va bien, funciona muy bien, es la iglesia que funciona bien, es la sociedad que funciona bien. Si llega a destruir el matrimonio, quiere decir, destruye la iglesia, destruye la sociedad y destruye los hijos. Y el enemigo está ahí para luchar contra el plan de Dios y para destruir el plan de Dios. El enemigo ahora actúa sobre ese fenómeno que llamamos matrimonio espiritual. Y cuando se levanta para actuar en esa situación es para impedir que las personas se casen. Puede permitir que las personas se unan así sin casarse, pero lo que él odia es el matrimonio. Eso es lo que yo le quería preguntar, que cuál es el fin de este matrimonio y cómo funciona, porque si ya existe un matrimonio físico y ahora viene ese, digamos lo que es como que está operando ilegalmente, cuando le escucho hablar, es un matrimonio que es ilegal, no es formado no es establecido por Dios. Entonces ese matrimonio ahora,
cómo opera en nuestras vidas, en las vidas de personas humanas. Como te digo que si entro así, si entro solamente a este punto, hay muchas cosas a hablar. Voy a preparar una emisión que voy a hablar solamente cómo funcionan los síntomas, Amén. cómo funciona. Amén. Pero aquí quiero hablar primeramente de la introducción, para que el pueblo de Dios entienda que por Dios el matrimonio es sagrado. Amén. Y el enemigo se opone en el matrimonio. No solamente del matrimonio, también en el fruto del matrimonio. Por eso el enemigo se levanta siempre para destruir los matrimonios. No solamente destruir los matrimonios, atar a la gente con el espíritu de divorcio, pero también impide a la gente para que entre el matrimonio. Ata a la gente con el espíritu de esterilidad. Amén. Y os dije que en este matrimonio espiritual también hay hijos espirituales. Y esos hijos espirituales, su papel es atacar los hijos físicos para destruirle. Eso es como que, discúlpeme, apóstol, eso es como que esos hijos espirituales tienen celos de los hijos físicos. Efectivamente, empezando con el marido, si podemos el marido llamarle espiritual. el marido espiritual, Amén. o la mujer espiritual, considera que este hombre le pertenece. Y él va a luchar contra el matrimonio física porque él va a considerar como es su rival. De la misma manera, los hijos también, ellos se encargan a atacar los hijos para destruirles, o si puede matarles, o lo que hace es que hacer que los hijos se convierten tercos, rebeldes, desobedientes, para que la familia para destruir la familia. Para destruir la familia. Entonces, en esa situación, puede entender que el enemigo se levanta. Y con esos hijos espirituales, actúa también como espíritu de esterilidad. Porque van a considerar que los hijos físicos como rivales. Eso funciona así. Lo cual no les conviene que en un matrimonio físico nazcan hijos naturales. ¿Qué es lo que dice la palabra? Cuando el Señor puso a Adán y Eva en el jardín de Edén, dice que llenar la tierra. Ese es el plan de Dios. Y hoy, ¿qué es lo que vemos? El enemigo ata a mucha gente hoy con el espíritu de esterilidad. ¿Por qué el espíritu de esterilidad? Es para luchar contra el decreto de Dios que dio a los hombres de llenar la tierra. El enemigo siempre actúa para oponerse al Señor. Y por eso vas a ver también hoy, hay muchos casos de esterilidad. Hasta que hoy empieza a hacer la inseminación. Artificial. ¿Por qué? O sea que todos esos problemas que vemos ahora, que la mujer no puede concebir, o muchas veces dicen, no, el problema está en el hombre. Realmente no es la realidad es otra. La realidad es otra. No solamente es otra, es fácil a solucionar ese problema. Pero la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero pastor, apóstol, yo en esa situación, ¿cómo yo voy a saber ahora cómo solucionar ese problema? ¿Cómo sé ahora a quién acudir, dónde ir? Por eso estamos aquí para hablar de este fenómeno espiritual. ¿Por qué lo llamo fenómeno? Porque abarca muchas cosas. Aquí hemos hablado ya de la soltería, Amén. de divorcio, de esterilidad. Eso solamente es una introducción. Entonces el enemigo empuja a la gente a usa a la gente a la perversión sexual. ¿Por qué usa a la gente a la perversión sexual? Es para desviarles del plan de Dios. Y entonces ahí ahora tiene demonios especialistas a operar en ese fenómeno que llamamos matrimonio espiritual. Y llamamos esos demonios Sirena, que opera en esta área, y Asmodeo.
Sirena y Asmodeo, que son los espíritus que operan en el matrimonio espiritual. En el matrimonio espiritual, pero de muchas maneras, de muchas maneras. Y esos espíritus tienen capacidad de tomar la forma humana. ¿Forma humana? Sí, sí, forma humana. Cuando toma la forma masculina, le llamamos incubo. Incubo. Sí, cuando toma la forma Femenino. femenina, entonces le llamamos Sucubo. Entonces hablaremos de esto en profundidad. Lo que tenemos que saber es que un espíritu no tiene sexo. Estamos diciendo que toma la forma. Eso mismo. Forma una humana, pero sí, que no sí, lo son. Para acostarse con un hombre. Muchas veces, cuando se quiere acostar con un hombre, toma la forma De una mujer. de una mujer. Cuando quiere acostarse con una mujer, toma la forma de un hombre. Y a veces también, como vemos en el mundo físico, la homosexualidad, puede ver también un hombre que está abusando de otro hombre. Y en todas esas situaciones entenderemos por qué el enemigo actúa de esta manera. Veremos esto para destruir al hombre y cuáles son las consecuencias de este fenómeno. Eso es muy importante, pastor. Estamos hablando de algo muy importante. Yo lo que quiero saber ahora, como me he dicho al principio, que eso le puede afectar incluso a los cristianos. Si puede afectar a los que conocen la palabra de Dios, significa que a cualquier persona del mundo puede verse afectado por ese problema. Mayores. He tenido muchos casos de liberación. Casi en todos los casos encuentro esta situación. Pero solamente que depende de grados. Hablaremos más tarde. Hay grados que un hombre se acosta, está en la cama con su mujer. su esposa, pero todos los días se encuentra en el suelo. En el suelo. Vino a verme, pero pastor, no entiendo qué es lo que está pasando. Estoy en la cama, pero me encuentro siempre en el suelo. Por ejemplo, esto. Quiere decir, es un caso un poco de nivel muy alto. Pero Bastante. depende de cada uno, pero casi todo el mundo. Yo no le quiero acelerar, entonces como ha dicho que profundizaremos un poco más porque ahora yo pienso que las personas que le están escuchando en este momento es un problema que afecta al mundo entero, pero ahora uno querrá saber, ¿y eso cuál es la raíz? ¿O qué habrá hecho? ¿Habrá alguna puerta, habrá algún motivo por el cual lo que ha llevado a esa persona a esa situación? ¿O es simplemente que entran a operar en tu vida sin más? El enemigo no puede, o los demonios, Satanás, no puede operar en la vida de una persona sin una puerta. Siempre tienes que ver una puerta que llamamos pecado para que el enemigo opera en la vida de una persona. Pero lo que estamos hablando ahora no empezó hoy. En la Biblia también podemos leer de lo que... Eso está en la Biblia, porque hay casos así en la Biblia en donde podemos, que uno dice, bueno, yo es que lo estoy escuchando, pero quiero verlo, necesito pruebas, porque sabemos que hay mucha gente que son incrédulos, muchas personas no creen, y cuando hablamos de temas así, cualquier persona no puede creer a la primera. Entonces usted está diciendo que sí, que lo podemos encontrar en la Biblia. En la Biblia podemos encontrarlo, en otros libros que no están en la Biblia, como Claudia también habla de algunos casos también de esa situación. Vamos a hablar. ¿En qué libro, pastor, lo podemos verlo en el libro de Génesis. Génesis. 6. Bueno, justo estoy en Génesis 6. Versículo desde 1 hasta más o menos 5. Podemos leer ahí. Amén. Bueno, como yo ya estoy aquí, así que lo voy a leer. Dice así la palabra. Yo estoy bastante, pero bueno, gracias al Señor.
Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, dice aquí. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Dice, tomaron mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, dice la palabra, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Me he dicho hasta el 5, ¿verdad? Hasta el versículo 5. Vale. Al unirse los hijos de Dios, estoy en el versículo 4 en este momento, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Pero fíjese aquí, pastor, me acaba de llamar la atención, dice en el versículo 4, que al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos. Ahí donde tienes que tener la revelación, habla de las hijas y los hombres. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas. Eran hermosas, vinieron a casarse con ellas. Cuando habla de las hijas de los hombres, se refiere a las personas que se ven. Y cuando están hablando de los hijos de Dios, se están refiriendo de los ángeles. Y aquí no son los ángeles buenos, pero son los ángeles caídos. Porque los ángeles buenos no pueden hacer estos hechos. Y para que tú te das cuenta, el resultado de esta unión, tuvieron hombres. ¿Qué tipo de hombres? Malo, gigante. No era hombre como los demás. No era hombre normal que un hombre físico y una mujer física tenían. No. Tenían hijos que eran diferentes de los demás. Gigantes, fuertes, destructores, y por causa de esas relaciones salieron esos hijos y empezaron a hacer mucho daño en la tierra. Eso es lo que llevó el Señor a destruir el mundo. Y ahí puede darte cuenta, puede entender que cuando habla de estos hijos de Dios, se refiere no a los hombres, se está refiriendo a los ángeles caídos, o lo que llamamos demonios. O sea, los que se rebelaron de alguna forma, así, para que lo entienda la gente, que de los hijos de Dios que está hablando el pastor, que habla la Biblia como acabamos de leer, está hablando de los ángeles que se rebelaron, que en su día estuvieron arriba en el cielo con el Señor, pero que se rebelaron y fueron expulsados del cielo. Donde están ahora, ellos quieren tener contactos con los hombres. Quiere tener sexo con los hombres. Y lo que están hablando aquí, no piensas que solamente pasaron en este tiempo. Hasta hoy, esto sigue pasando. Solamente mucha gente no se da cuenta. Hasta hoy, los demonios siguen teniendo relación sexual con personas. Vale, apóstol, si entendemos, yo voy a explicar un momento más al público, porque lo que yo estoy entendiendo en este momento es, usted está hablando de que los ángeles de los que habla, de los hijos de Dios de los que habla el apóstol, está hablando de los ángeles caídos, de los que se rebelaron contra Dios, aquellos que se unieron con Satanás, para hablarlo así, de esa manera, para que lo entendamos. Son los que usted dice en ese momento que intentan tener contacto físico con el ser humano. Sí. Por eso he dicho que, mira el fruto de este contacto. Cuando tuvieron sexo con
las mujeres tenían hijos gigantes, destructores. Muy mal, no eran personas normal como los demás. No, no. Ellas eran diferentes de los demás. Por culpa de ellos, más tarde el Señor tenía que destruir el mundo por la maldad. Y eso es lo que estamos leyendo aquí. No solamente pasó hace siglos, sigue pasando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los demonios siguen teniendo sexo con los hombres, que sea físicamente o espiritualmente. Apóstol, yo estoy caminando en la calle, me encuentro con una chica hermosa y yo al saber ahora de ese tema que me está hablando, directamente yo ya estoy imaginándome, uy, si esa persona está sufriendo esos problemas, porque si dice que está sucediendo y que le puede suceder a cualquier persona, o sea que no hay, que bueno, podemos decir, bueno, como yo ya conozco la palabra, estoy exenta a esos problemas, o como mi padre es quien es, o mi madre, eso no me puede afectar a mí. Nadie se libra de ese problema, de esos espíritus. Puede afectar a todo el mundo, a todo el mundo. Y voy a dar un ejemplo de un chico en la calle así, y una hermosa chica se acercó de ella, empezaron a hablar, y la chica dijo al chico: yo soy muy celoso, si tú te unes conmigo hacia la muerte, no habrá separación. El chico dijo: no hay problema, tú eres muy guapa, te quiero, entonces yo voy a vivir contigo. En la primera vez que se ven. Efectivamente. Y en el día siguiente, físicamente tuvieron relación sexual. Y después de ahí, la chica dijo: por símbolo de nuestro amor, te entrego este anillo que nunca lo quita. Eso significa matrimonio. Nuestra relación. Oh, no pasa nada. El chico puso su anillo en el dedo. Después de 2 días, el chico en su habitación sintió como un viento. Después así, apareció una chica. Quería huir. ¿Por qué huye? Apóstol, ¿cómo apareció? ¿En el sueño o el chico le vio físicamente? Físicamente, en su habitación. El chico quería gritar, dice: no gritas, viniste a buscarme. Hemos hecho un pacto y yo estoy aquí. Y todos los días estaremos juntos. El chico: no, ¿qué no? Hemos hecho pacto. Yo pensaba que era una chica normal. Dice: no, hemos tenido ya pacto, hemos tenido relación. En este momento ahora, el chico está obligando de acostarse con ella todas las noches. Aparecía de esta manera. ¿Solo de noche, solo por la noche aparecía? De noche. Aparecía y tenía relación, y el chico no sabía qué hacer, porque decía que el día que tú vas a revelar ese secreto, morirá. El chico no sabía qué hacer. Cuando no sabía qué hacer, un día decidió de ir a ver un pastor. Cuando se fue ahí, empezó a contar la historia al pastor. Pero este día no han terminado la liberación. El chico se iba, en medio camino hizo un accidente, casi moría. El chico tuvo miedo, no volvió a ver al pastor. Pero el chico tuvo accidente porque lo provocó la supuesta esposa o la esposa. Efectivamente, es una historia, no tenemos tiempo para entrar en los detalles, pero Vale. hay mucha gente también. Han tenido esos casos, estoy hablando de físicamente. Se va a una discoteca, ve a una chica, ahí vale, vamos
en un hotel. Soy testigo de una situación que un hombre entró con una chica. Por la mañana encontraron el chico muerto, pero no han visto cómo la mujer salió. Los que están ahí en el hotel se dio cuenta que la chica que entró con ese chico no era una humana, era un espíritu. Eso es para llamar la atención de este pueblo, decirles que cuando estamos caminando, cuando vivimos, estamos rodeados de espíritus, estamos rodeados de agentes que operan en otra dimensión. O sea que no es solamente lo que vemos, porque al escuchar al apóstol ahora dice, una persona caminando en la calle normalmente y se encuentra con una chica, que eso es lo más normal y corriente en el mundo físico, a lo que nosotros consideramos el mundo físico. Pero ahora resulta que no es así, no es una persona cualquiera, sino que son otros seres que están operando en otra dimensión. Sí, sobre todo son sirena. Los demonios que se llaman sirena tienen capacidad de tomar forma humana. Y muchas veces caminamos con ellas en la calle. Que el Señor nos libre. En el metro, yo me di cuenta que la persona que estaba enfrente de mí era un espíritu. Como yo conozco cómo detectarles, y cuando se dio cuenta que yo le detectó, salió. Para no ser descubierta. Caminamos con ellos. Aquí estoy hablando que un espíritu que está apareciendo en nivel físico. Pero lo que pasa mucho son espíritus que operan en nivel espiritual. Vale. En nivel espiritual, lo que mucha gente muchas veces tiene sueño, que se está acostando con una persona, esto muchas veces en nivel espiritual. Vale. Pero no solamente, cuando hablamos de matrimonio espiritual se trata de los espíritus, pero también se trata de los espíritus humanos. Apóstol, ¿cómo que espíritus humanos? Que seres humanos como usted y yo. Sí, seres humanos. A ver si nos puede explicar eso muy bien, porque ya, ahí sí que yo ya me pierdo por completo. Vale, intentaré de explicarte. Cuando hablamos de los espíritus humanos, son personas que tienen capacidad de entrar en contacto con el mundo espiritual. Lo que llamamos muchas veces satanista, hechicero, brujo, ocultista, son personas que operan en nivel espiritual, al mismo momento operan en nivel físico. Entonces, esos hechiceros pueden acostarse con una persona que no es hechicero, pero usa su cuerpo espiritual. Entonces, hay distintos casos. Uno de los casos es los dos hechiceros, físicamente así, se conoce o no se conoce, o están casados, pero siendo hechicero, en nivel espiritual, tiene también un esposo, o una esposa tiene también hijos. En el mundo espiritual siempre, cuando hay actividades, después de actividades siempre hay práctica de sexo. Ahí estoy hablando de dos seres estoy humanos. hablando de matrimonio espiritual, de seres humanos en nivel espiritual. Los dos son hechiceros. Hay otros casos que uno es hechicero, otro no es hechicero. Como un hermano vino a verme, le estaba ayudando para que abandone este mundo. Entonces, mientras que estaba confesando, me habló de una hermana de la congregación, diciendo que esta hermana me acercó de ella, quería que tengamos relación. Me minimizó, no quería salir conmigo. Yo le dijo, vale, veremos. ¿Y qué es lo que el hermano dijo? ¿Qué es lo que hizo? En nivel espiritual, empezó a usar el cuerpo espiritual de esta chica. O sea, lo que no pudo conseguir en la vida real, aprovechó
que opera en el mundo a nivel espiritual para Sí. a mantener relaciones Sí. con la... Me digo que físicamente me ve así, dice qué es lo que voy a hacer con ese chico, pero sin saber que espiritualmente yo me estoy abusando de ella. ella. La hermana siempre ve sueños, está acostando con una persona está violando, pero no se da cuenta realmente de qué es lo que está pasando. No solamente en esta situación, hay muchos casos. Voy a dar un ejemplo de una familia. Una hermana que tenía su esposo, tenía una hija. ¿Qué pasaba? Madre con su hija. Físicamente no se daba. Siempre mal. Luchaba, se peleaba. Cuando vino hacia mí, la madre me explicó la situación. Yo llamó la hija. Empezó a hablar con ella. Con poca experiencia que tenemos, yo sabía que hay algo que se esconde Detrás. Después de hablar con la hermana, empezó a confesar. Espiritualmente es la esposa de su padre. Y físicamente, los problemas que tenía porque consideraba a su madre como su rival. No quería ver a su madre. Y por eso había todos esos problemas. La hija es la esposa de su padre a nivel espiritual. O sea que es la rival de su madre. Espiritual. Matrimonio espiritual. Los dos son hechiceros. Conscientes. Eso cuando habla que hechicero quiere decir que son conscientes. Conscientes. Pero físicamente problema. Otros casos, voy a hablar de un padre. Su hija quería casarse, el padre no quería. Siempre daba razones. Oh, no, tiene que estudiar. Oh, no, este chico está así. Cada vez venía hombres, lo buscaba complicaba. siempre manera de complicar para que su hija no se case. Su hija vino a llorar hacia mí, diciendo, no entiendo, mi padre. Yo, vale, voy a hablar con tu padre. Y fui a hablar con su padre. No. Ahora los chicos son así. Intenté hacer, dice, no. Yo soy siervo de Dios. Porque el Espíritu Santo me decía ya, mira lo que te está pasando es esto. Espiritualmente. Tú estás usando tu hija. Y por esto empezó a hablarle, el padre empezó a mirarlo. En principio quería negarlo, pero después se quebrantó. Empezó a confesar. No puede permitir que su hija se case. ¿Por qué? Porque ya espiritualmente está casada y veía a todos los hombres como rivales. Son situaciones que pasan en las familias que mucha gente no se da cuenta. Y después de esa situación, después de hablar con su padre, hemos intentado de ayudar a su padre, y hoy su hija está en la casa de su marido, se ha casado. Ahí vas a ver que el hombre es un esposo espiritual, y padre, consciente, pero su hija es inconsciente. Lo puede ver saber por sueño. Hay otra persona que se levanta por la mañana así, se ve mojada, sin darse cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, de ahí quería decirte, cuando hablamos de ese fenómeno matrimonio espiritual, quiero decir, se puede existir entre hombre y demonio, o entre hombre hechicero con personas que no son hechiceros. Entonces, lo que me decía, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo ocurre una persona? Voy a intentar de explicarte poco, refiriéndome a la palabra de Dios. Si quieres me puede ayudar de leer el libro de Génesis 1, de 26 a 27. Vale. Voy a explicar un poco para que el pueblo de Dios entiende cómo funciona, qué es lo que se pasa.
Vale. Perdón. Vale, la palabra dice así, Génesis 1, del 26 al 27. Dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, dice la palabra. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. 27, ¿qué es lo que dice? Hombre y mujer. Les creó. Los En creó. Génesis 1. 1. Vamos ahora a leer en Génesis 2, 7. Amén. Dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. Amén. ¿Qué es lo que podemos entender? En capítulo 1, la Biblia dice que Dios creó el hombre y la mujer. ¿Cómo ahora, en capítulo 2, ahora la Biblia dice otra vez que Formó formó en al 2:7? hombre? Ajá. Sí, dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Qué es lo que significa? En capítulo 1, Dios creó ya el hombre y la mujer. Quiere decir, ya el hombre vivía con la mujer. Pero en este versículo 1, el hombre vivía en nivel espiritual. Dios le creó ya. Vivía en nivel espiritual. Y en capítulo 2, lo que hizo Dios es, con el polvo de la tierra, formó el hombre y después sopló. Quiere decir, el espíritu entró en el cuerpo y el cuerpo podía moverse, funcionar. Quiero decir que el hombre en realidad es bidimensional. Amén. Bidimensional es decir, el hombre es el cuerpo espiritual, como vivía allá, y también el cuerpo físico. Eso es lo que tenemos que entender primeramente, para que tú entiendas este fenómeno de matrimonio espiritual. Entonces, desde el principio vas a entender que el hombre y el cuerpo espiritual es más real que el cuerpo físico. Que el cuerpo físico. Y Adán, antes de pecar, vivía en las dos dimensiones, espiritual y físico. Todos los días Dios venía a visitarle en el jardín de Edén. ¿Cómo venía a visitarle? No era el nivel físico, no. Era el nivel espiritual, y Adán era consciente. Operaba en nivel espiritual conscientemente y operaba también en nivel físico. Aquí donde ve que del polvo. Por eso sí, una persona se separa con su cuerpo espiritual, el cuerpo físico se muere. Quiere decir, el cuerpo espiritual que da vida al cuerpo físico. Por eso mucha gente cuando muere, vas a ver que sale de su cuerpo. ¿Qué es lo que sale? Es el cuerpo espiritual. Entonces, después que el hombre pecó, porque Dios dijo a Adán, el día que vas a comer este árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Y el día que comió este fruto, ¿qué es lo que pasó? Murió. No murió primeramente físicamente, murió espiritualmente. Quiero decir que cortó esta conexión entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. El hombre era consciente de su cuerpo espiritual. Eso es lo que pasa con una persona normal. Que no conoce la hechicería. No conoce la hechicería. Él sé solamente que no tengo mi cuerpo, voy a dormir. Pero Satanás, ¿qué es lo que hace? Cuando captura a una persona,
intenta conectar su cuerpo físico y su cuerpo espiritual, para que el hombre esté consciente de lo que está pasando a nivel espiritual. Por eso escuchamos muchas veces de proyección astral. Proyección astral quiere decir que una persona físicamente está aquí, pero su cuerpo espiritual se va a otro lado. Y cuando el cuerpo espiritual se va a otro lado, ese cuerpo puede comer, ese cuerpo puede escuchar, ese cuerpo espiritual tiene también los 5 sentidos que le permite de ver, de tocar, de escuchar, de operar en ese mundo. En este mundo. Pero una persona normal no es consciente, pero que sepa que Aún es así, bidimensional. Sepa que tiene el cuerpo espiritual. Y los hechiceros, los satanistas, ellos entienden muy bien esto. Entonces, teniendo este cuerpo espiritual, cuando estamos hablando de matrimonio espiritual, ellos se acuestan con este cuerpo espiritual. Lo repito, este cuerpo espiritual es más real que el cuerpo físico. Y ahora, este cuerpo espiritual tiene casi las mismas, ¿cómo decirlo? Funciones, formas, funciones. Formas que el cuerpo físico. Quiero decir que cuando un hechicero se está acostando contigo, es como... O sea que uno llega a sentir... a ver normal como el cuerpo físico. Porque ese cuerpo espiritual tiene 5 sentidos. Ve, tienes emoción, puede sentir todo. Puede tocar. Puede tocar. Entonces, una persona que no es hechicero o brujo no se da cuenta. Solamente por medio de sueño puede ver que no, he soñado que estoy acostando con una persona, o me levanto así, mi cuerpo está mojado. Se reconoce que ha mantenido... No solamente hay mucha gente cuando se levanta por la mañana, dice que todos los días cuando me levanto me siento muy cansado. Me siento... débil. Pero la gente no llega a entender por qué se siente débil, cansado. Es porque Satanás o los hechiceros usa tu cuerpo. Cuando el Señor apareció a Salomón para decir, pídeme lo que quieres, ¿era en qué nivel? Espiritual. Con su cuerpo espiritual, en el sueño. Entonces, la gente cuando siente esas cosas débil, no se da cuenta que puede ser que puede usar tu cuerpo para ir a hacer campo. O puede abusar de tu cuerpo de tal manera que cuando tú te levantas todos los días, abusa de tu cuerpo. Cuando tú te levantas, te sientes débil, cansados. O para hablar de esto, puede dar también otro testimonio. Hay una hermana que vino a verme, una situación que pasó, pero solamente no me hizo caso. Soñaba que la gente le daba cuchillo, lo obligaba que tienes que cortar el cuello de un cerdo. Dije, córtalo. Él no quería, lo obligaba hasta que no podía hacer nada. Empezó a cortar el cuello de un cerdo. Cuando estaba cortando, cuando terminó de cortar así, se dio cuenta que ese era el cuerpo la cabeza de su hijo. Se asustó y se despertó. Vino a verme. Dice, pastor, mira el sueño que he tenido. Le he dicho, no es un sueño, es una realidad. ¿Cómo realidad? Yo no sabía nada. Estaba viendo un animal. Espiritualmente has matado a tu hijo. Vete, llama a tu hijo. Vamos a orar por él. Porque si no oremos, algo malo puede... Pero pastor, ¿cómo? Yo no lo hizo conscientemente. Digo que, hermano, te estoy hablando de una realidad. Tú has matado a tu hijo. Cuando se fue a hablar a su hijo,
según me dijo el Señor, dígame estas cosas. Después de 3 meses, su hijo falleció. Su madre empezó a llorar, vino y digo, ¿has visto que tú has matado a tu hijo? Pero pastor, no, yo no sabía nada así. Cuando os dice algo, tenés que entender. Quiero decir que espiritualmente usaba el cuerpo espiritual de esta hermana en lo que llamamos hechicería inconsciente. Hechicería inconsciente quiere decir que usa tu cuerpo. El pueblo de Dios tiene que ser consciente de esto, porque muchas personas no saben, no entienden estas cosas, que somos bidimensional. Tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo espiritual. El Señor cortó ya esta conexión cuando el hombre pecó. Pero el enemigo, sobre todo en la hechicería consciente, conecta el alma y el cuerpo espiritual. Por eso la Biblia dice, pienso en Efesios 5, que la palabra de Dios es como la espada de Dios. Es capaz de separar el alma y el espíritu, para que el hombre no sea consciente de su cuerpo espiritual. Entonces, mucha gente piensa que son sueños. Mucha gente sabe que usa su cuerpo espiritual para destruir su vida, para introducir demonios. ¿Por qué? Porque el cuerpo espiritual tiene relación con el cuerpo físico. Si te mata espiritualmente, sepa que físicamente eso se va con el tiempo, se va a pasar. Cuando pone enfermedad, no le pone en el cuerpo físico. Siempre pone a la persona en enfermedad en el cuerpo espiritual y luego se manifiesta en el cuerpo físico. Entonces tenemos que ser conscientes de esta realidad para que entendamos todo lo que hablaremos en la siguiente edición y ahí entenderemos mejor de eso. Efectivamente, apóstol, porque eso es muy importante. Yo me he quedado con algo que el apóstol ha dicho, yo no sé si ustedes también, ha hablado del pecado, que para que esto llegue a suceder en nuestras vidas es porque hay una puerta abierta. Y yo les invito a todos ustedes para que la próxima edición estén atentos, que lo vean, porque es muy importante saber cuáles son esas puertas que nos llevan a esa vida, a esa dimensión, a esa muerte, porque yo desde luego, apóstol, yo lo llamaría muerte, porque es una muerte. ¿Cómo voy a tener una doble vida? Que, como ha dicho, hay gente que sí son conscientes y otros que no. Entonces es muy importante saber cuáles son esas puertas, porque si las podemos cerrar, siempre es mejor, pienso yo. Sí, por eso digo que es un fenómeno. Hablaremos de muchas cosas, hablaremos de síntomas, hablaremos de puertas y hablaremos también cómo luchar contra estos espíritus, porque destruye la vida de las personas. Hablaremos también de las enfermedades que la gente tiene por medio de estos espíritus. Entonces, es muy, muy importante que tengamos este conocimiento. Por medio de este conocimiento, mucha gente han sido liberado, sanado y han visto que sus puertas, su vida han cambiado. Amén. Porque estos espíritus destruyen las vidas de las personas. Por eso, con la luz de la palabra, podemos luchar para que seamos realmente libres. Entonces nuestro mensaje de esta tarde es, si tú te has sentido identificado con lo que ha explicado aquí el apóstol, te invitamos para la siguiente edición. Y si no sabes, dices, bueno, yo he escuchado algo así, la siguiente edición, vente, ponte ahí que vas a descubrir muchas cosas. Te darás cuenta realmente, como yo me he quedado ahora, de que no todo es lo que parece, pero gracias y gloria al Señor que hay solución para ese problema, porque esa solución es Jesucristo y es el que te llamamos a ti hoy, que entregues tu vida a Cristo. Hasta aquí hemos llegado. Si quieres saber si tienes necesidad de ser liberado de esos espíritus, con el apóstol Honoré Ilunga para la siguiente edición. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.
llevada por el viento, la fuerza de tu aliento me guía hasta el final.